Quiero contarte algo muy personal, algo que me ha estado conmigo toda mi vida, desde que tengo recuerdos y que tiene que ver con ser constante. Yo siempre he tenido sueños, proyectos, ideas grandes, pero cuando llegaba la hora de materializarlos, siempre pasaba algo. Mi cuerpo o mi mente, o ambos a la vez ponían excusas. De repente sentía hambre y me iba a la cocina. No era hambre, era ansiedad, o unas ganas enormes de levantarme de la silla como si el asiento quemara, o me decía, voy a llamar a mis padres un momento, o un mensaje a mi amiga, ¿te apetece dar una vuelta? O voy a mirar un vídeo más, que seguro me ayuda con la tarea que estoy haciendo. Era como si cada vez que me proponía dar un paso hacia adelante, una fuerza invisible me tirara hacia atrás. No entendía por qué me pasaba esto. Había momentos en que lograba concentrarme durante horas, completamente absorta, disfrutando cada segundo, y otros en que no podía permanecer quieta ni 10 minutos frente a lo que de verdad quería hacer. Esa dualidad me frustraba profundamente, y al final el día terminaba y yo no había hecho lo importante. Me sentía atrapada en un ciclo tortuoso, ilusión-intento, dispersión, culpa y vuelta a empezar. El momento del clic. Podría decir que uno de mis despertares llegó de forma inesperada. Había visto cientos de vídeos sobre crecimiento personal, leído libros inspiradores de gurús de todos los tiempos, escuchado frases que parecían escritas para mí, blogs con millones de seguidores, y sin embargo nada cambiaba en la práctica. Yo seguía siendo la misma mujer que soñaba mucho y hacía poco. Pero un día, viendo un vídeo más nada extraordinario, nada que no hubiera escuchado antes, ocurrió algo distinto. No sé si fue la manera en que se dijeron las palabras, el tono, o simplemente que yo estaba lista. Ese día entendí que la diferencia entre seguir acumulando conocimiento y transformar mi vida estaba en una sola cosa: empezar. No se trataba de ver más vídeos, ni de comprar más cursos, ni de llenar libretas con apuntes y anotaciones. Se trataba de pasar a la acción, de ponerme manos a la obra y de mantenerlo en el tiempo. Fue un clic pequeño, pero bien poderoso. Había interiorizado que la acción es la fuerza que mueve la rueda que haría girar mi proyecto. Es un pensamiento totalmente lógico y obvio, podrías decir, pero no tanto cuando navegas en un mar de información en las redes sociales, libros, cursos, y te encuentras perdida, sin rumbo, con un montón de herramientas y no saber qué hacer con ellas. Ya lo había entendido. Lo realmente importante en ese momento era empezar, implementar lo aprendido y sobre todo mantenerme ahí. Primeros pasos: la ilusión y los tropiezos. Al día siguiente me levanté de la cama, me senté frente a mi portátil y tracé un plan. Quería ser realista, metas alcanzables, pasos pequeños, rutinas simples. Durante unos días me sentí imparable. Me levantaba temprano, cumplía con lo que me había propuesto y al final del día me sentía orgullosa. Era como si hubiera descifrado el enigma y todo se revelase ante mis ojos. Pero entonces apareció una vieja conocida, la resistencia. Empezaron a volver esas sensaciones conocidas, la ansiedad que no sabía de dónde venía y que me hacía levantarme a cada rato, el impulso de comer algo aunque no tuviera hambre, la urgencia de mirar el móvil, revisar mensajes o perderme en un vídeo para inspirarme, esa necesidad de distraerme sin saber exactamente la razón,
ese conejito blanco que me pedía insistentemente que le siguiera hasta la madriguera, para adentrarme con él en un mundo maravilloso, donde el tiempo no existía. Eran interrupciones pequeñas, pero que me alejaban de nuevo de mi proyecto, y después venía la culpa. ¿Por qué no puedo mantenerme firme? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Hubo días en los que me rendí, en los que el sofá ganó la batalla, días en que cerré el cuaderno de mi plan de acción y me dejé llevar por la comodidad de no intentarlo. Y en esos momentos volví a sentirme culpable y a pensar: he vuelto a fracasar. Aprender de los fracasos. No fue de un día para otro, por supuesto. Fue mientras estaba trabajando en mi proyecto. Algo se desbloqueó en mí y comprendí que esos fracasos no eran enemigos, sino maestros. Cada recaída me mostraba algo de mí que necesitaba atención, entender qué estaba pasando justo en ese momento. Entendí que cuando estaba cansada, cuando no dormía bien, mi mente se dispersaba y mi cuerpo estaba inquieto, y era cuando la resistencia aparecía y no me dejaba concentrarme y me distraía. También entendí que no era pereza, sino una señal de que debía cuidar mi nivel de energía. También noté que cuanto más me castigaba por fallar, más difícil era volver a retomar la tarea. La culpa me paralizaba. En cambio, cuando aceptaba el error como parte de mi camino, la carga desaparecía y podía volver a enfocarme sin tantas obstrucciones. Cada fracaso se convirtió en una alerta y me decía: has caído, pero no es lo importante, lo que importa es que te levantes rápido. Yo no debía esperar a hacerlo todo perfecto, sino sumar pequeñas victorias. La diferencia fue que esta vez no me quedé atrapada allí, en el error, en el fallo. Lo vi como curvas en el camino, no como muros imposibles de atravesar. Este cambio de perspectiva empezó a dar resultados y a fortalecer mi resiliencia. El éxito no estaba en no fallar, sino en levantarme una y otra vez. El levantarme de nuevo se estaba convirtiendo en una habilidad que estaba adquiriendo, que era el resultado de mi decisión de hacerlo y también de mi esfuerzo. Algunos lo llaman resiliencia y otros vida, exprime, que yo seguiré haciendo limonada. La disciplina como aliada. Fui consciente de que estaba entrenando mi disciplina, pero no como un castigo. Me puse reglas simples. No eran tareas rígidas y no se sentían como cadenas, sino algo así como una asistente personal que me ayudaba a volver a mi foco, a la ruta que me tracé. Sí, eran reglas sencillas, pero que igualmente sumaban. Sentarme a trabajar al menos 10 minutos, aunque no tuviera ganas. Ser consciente de las excusas que aparecían en mi mente, en lugar de obedecerlas al instante. Aplaudir cada vez que lograba completar una tarea, por pequeña que fuera. A veces esos 10 minutos se convertían en una hora de concentración. Otras veces no, y estaba bien. Lo importante era continuar cada día, demostrarme a mí misma que podía estar allí. Eso se sentía dulce. Aunque cumpliera medias, me hacía sentirme bien, porque mi intuición me decía que ese era el camino. Un camino llamado constancia, que podía construir con pequeños actos repetidos, con disciplina. Esto me recuerda una célebre frase de Antonio Machado, que viene ni que pintada para la ocasión: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los pequeños triunfos. Recuerdo perfectamente la primera vez que logré terminar un guión completo
sin levantarme 1000 veces de la silla. Fue como correr una maratón interna. Al acabar sentí una mezcla de cansancio y orgullo. Ese día confirmé que era posible. Lo celebré preparándome una deliciosa cena. Ninguna comida es tan gratificante como la que disfrutas después de haber hecho un buen trabajo. Fue una explosión de sabores que se mezclaban en mi boca, creando una sinfonía de sensaciones olfativas y gustativas que me llevaron a otro plano de la existencia. Vamos, que en vez de estar comiendo una tostada de centeno con pollo, parecía como si estuviera saboreando manjares propios de los mismísimos dioses del Olimpo. Hubo más logros después. Una semana entera cumpliendo mis rutinas. Resistir la tentación de distraerme y elegir conscientemente seguir trabajando. Volver al plan de acción después de un día difícil, sin dejarme arrastrar por la procrastinación. Cada triunfo, cada paso hacia adelante, me enseñaba que podía confiar en mí, que mi palabra tenía peso. La transformación. Mi relación con la constancia fue cambiando, semana a semana. Ya no la veía como una lucha en la que siempre yo salía perdiendo, sino como una práctica diaria. La disciplina ya no la sentía como enemiga de mi libertad, sino la herramienta que me daba la posibilidad de elegir en qué y dónde quería poner mi energía. Un día lo vi claro. Descubrí algo crucial para entender por qué me resistía a ser constante, por qué me levantaba de la silla cada 10 minutos, por qué hacía caso a las llamadas insistentes de las distracciones. Era porque detrás de esa resistencia se escondía miedo al fracaso y miedo a no estar a la altura. ¡Ajá! Te pillé. Encontré la solución. La manera de atravesar mis miedos era actuando a pesar de ellos. A constancia dejó de ser un ideal soñado para convertirse en mi compañera de asiento. A veces la siento como rutina, incluso tediosa. Otras veces como si corriera una carrera de obstáculos. Cada valla se hace difícil, pero la pista que ya he recorrido me da la fuerza para seguir avanzando. Ahora la constancia siempre está ahí, en cada pequeña acción que hago, y sé reconocerla, y esto me hace valorarme más. El propósito alcanzado. Hoy miro atrás y veo esa larga pista de carrera que he recorrido. No es un largo recorrido aún, pero ha sido andado desde mi voluntad y mi esfuerzo. La mujer que antes se sentía atrapada entre ideas en mi cabeza y culpa por no bajarlas a tierra, ha aprendido a sostenerse en el presente, a confiar en sus pasos, a construir desde lo pequeño, paso a paso. No he dejado de tener momentos de debilidad, pero ahora sé que no me definen, eso no soy yo. Lo que me define es la decisión de volver a empezar una y otra vez. Ahora sé que la constancia es un modo de vivir y de estar en el mundo. Es la puerta que lleva a cualquier propósito que quiera lograr. Y si no actúo, los sueños quedan ahí, en sueños, en una vida que nunca verá la luz. Quizás el mayor aprendizaje que me está dando este viaje es que la disciplina no me limita, sino que me libera. Libera del peso de sentirme culpable por no hacer, del círculo de postergar, de la parálisis del miedo a fracasar y de no sentirme a la altura. Libera para crear, para crecer, para alcanzar aquello que parecía imposible. No es que haya eliminado todas mis debilidades, porque siguen ahí, esperando a que yo baje la guardia, sino que he aprendido a caminar con ellas, a convertirlas en impulso en lugar de freno. Y esa certeza, la de que puedo confiar en mi capacidad de ser constante, es el regalo más poderoso que me he hecho a mí misma.
Si esta historia resonó contigo, por favor dale un like y suscríbete. Cuéntame, ¿cuál es esa historia que llevas dentro y que necesitas contar? Te espero en los comentarios.